Buenos días, bienvenidos a todos. Veo que se siguen uniendo personas, pero bueno, también tenemos solamente 1 hora y un poco menos de media, en la cual tenemos que sacar el máximo provecho. Así que, si les parece, vamos a comenzar. De nuevo, darles la bienvenida a todos. Espero que el día de ayer haya sido bastante valioso para ustedes. Estuvimos revisando algunos temas relevantes con cuáles son estos retos que estamos enfrentando actualmente. Y bueno, no será diferente el día de hoy, donde la idea es hablar un poco durante la próxima 1 hora y media de cómo podemos impulsar una cultura agile en nuestras empresas, y entraremos en el detalle de algunos comportamientos, ¿de acuerdo? Mi nombre es Pamela Fournier, yo trabajo para BTS, ya habrán escuchado de BTS, somos esa consultora que nos asociamos en esta ocasión para poderles brindar esta experiencia virtual, que es la única forma que tenemos de hacerlo ahora. Nosotros, la realidad es que tenemos una práctica de innovación y transformación digital, donde muchos de los temas que ustedes están viendo son parte de nuestra investigación, nuestro core. No es diferente con el tema de Agile, ¿no? Vimos que una de las transformaciones más importantes que las empresas y todas las organizaciones a nivel global han intentado y han impulsado mucho es cómo convertirnos en una organización Agile. Así que el día de hoy hablaremos más de cómo, como líderes, ustedes pueden impulsar esta transformación. Soy mexicana, sé que todos hablamos español, castellano, pero bueno, hay palabras que pueden ser un poco distintas, así que si digo algo que no se entiende, deténganme e intento explicarlo con otras palabras. Estoy ubicada en Ciudad de México y bueno, llevo ya trabajando para BTS más de 8 años, así que mucha experiencia, pero también con muchas ganas de compartir con ustedes acerca de nuestra filosofía y mucho de nuestra investigación en temas de Agile. Sin más, vamos a dar inicio. Brevemente contarles un poco que hemos trabajado temas de transformaciones, impulsos de culturas Agile en muchos de nuestros clientes. Aquí tienen algunos ejemplos a nivel global. Sin embargo, sé que cuando hablamos de cómo liderar una cultura Agile en la empresa, pues quizás muchos de ustedes pudieran haberlo buscado en Google, ¿no? Que suele ser nuestro recurrente para cualquier pregunta que tenemos. Siempre vamos, saltamos a Google, buscamos. Y yo esa noche me puse a buscar, oye, ¿qué es lo que proponen cuando buscamos cómo liderar una transformación Agile? Y vi que hablaban mucho de procesos, de etapas, ¿no? De una metodología, una sistemática. Y la realidad es que es mucho más sencillo que eso. Vamos a ver el día de hoy cómo esto tiene más que ver con nuestra mentalidad y nuestros comportamientos que demostramos en el día a día para realmente poder impulsar una transformación Agile. Algunos datos interesantes que les traigo es que 70% de las grandes empresas, es decir, grandes corporativos con más de 4,000, 5,000 empleados, han introducido la metodología Agile en los años recientes, ¿no? Y estos son datos que hemos obtenido del PMI, Project Management Institute. Y mucho de lo que se ha encontrado es que 52% reportan que el principal choque o la principal barrera que tenemos es el tema cultural, ¿de acuerdo? El choque cultural que estamos enfrentando. Así que yo les quería preguntar, ¿no? Teniendo estos datos en mente, teniendo también en mente que el objetivo es tratar de ver cómo impulsar esta cultura Agile, ¿qué oportunidades pueden ver en sus compañías, ¿no? Y de esas barreras también que están detectando, al igual que vimos este 52% que habla más de una barrera cultural, ¿qué les preocupa más sobre la manera de hacer diferente las cosas? No sé si alguno quiera compartir, también pueden utilizar el chat, estoy pendiente de ambos por si quieren contarnos un poco qué están viendo ustedes en sus organizaciones. Falta de comunicación, gracias Lucas. Falta de planificación, nos comenta en el chat Lucas también. O pobre planificación, que también puede ser un reto, ¿no? Muchas gracias, Lucas. La idea era, pues, tener un poco de sensibilidad acerca de qué están viendo ustedes en sus organizaciones.
Y bueno, pasando un poco más a cómo vamos a trabajar en esta sesión, quiero contarles que los objetivos que tenemos planificados es primero que busquemos entender cuáles son los fundamentos del liderazgo Agile y sobre todo cómo podemos impulsar estas nuevas formas de hacer, poder superar estas barreras de las cuales hablamos. Lucas también nos comenta en el chat que en cuanto a las compras de los insumos y la planificación de la producción, muchas veces es cuando tenemos retos tanto de comunicación como de planificación, ¿no? En segundo lugar, queremos identificar y poner en práctica con la toma de decisiones en algunos momentos que pudieran enfrentar en sus organizaciones que requieran de esa mentalidad y de ese liderazgo agile. Y por último, alinearnos sobre qué cambios se requieren en la transición a las nuevas formas de hacer el rol y de sus líderes. Algo interesante e importante es que este tema de esta transformación de las compañías también viene acompañada un poco de la velocidad con la que estamos cambiando actualmente en el mundo, ¿no? Y de hecho, el día de ayer hablábamos y veíamos cómo Lorenzo Preve nos daba más detalles de cuáles son estas transformaciones, estos cambios que estamos viendo más bien en el sector en Argentina. Y una realidad que todos sabemos es que en realidad no es nuevo el cambio, ¿no? El cambio ya viene siendo una constante desde hace varios años. Lo que es realmente relevante y diferente es la velocidad con la que estamos enfrentando estos cambios, ¿no? Vamos a dejar de lado, como decía el día de ayer, el tema de la pandemia, que incluso vino a acelerar estos cambios, pero en general, si lo pensábamos, pues estos cambios vienen acompañados y vienen siendo cada vez más rápidos, sobre todo porque está sucediendo el cruce de tres aspectos, ¿no? El primero de ellos es de tecnologías. Cuando hablamos de que hoy tenemos tecnologías celulares, tecnologías sociales, tecnologías de cloud computing en la nube, también tenemos los avances tecnológicos en temas de analytics y el Internet of Things, ¿no? El Internet presente en todo lo que hacemos, pues eso ha hecho que al cruzarse todas estas tecnologías, lo que esté sucediendo es que haya un efecto importante en cómo está habiendo disrupciones en las compañías, ¿no? Y de hecho, algunos ejemplos más aterrizados pudieran ser incluso cuando hablamos de que ahora cada vez es más accesible también la parte de innovar, ¿no? Ahora tenemos ejemplos como la parte de open source o código libre, la caída en general de los costos de tecnología y la innovación, ¿no? Antes podíamos pensar en lo caro que era quizás adquirir un dispositivo de computadora, telefónico, y ahora pues esos costos han ido bajando porque se ha buscado democratizar mucho más el acceso a la tecnología y al conocimiento, ¿no? Y de nuevo, no vamos a hablar del impacto que ha tenido la pandemia en esto, pero en realidad vamos a ver que eso va a tener un impacto importante en el corto plazo, ¿no? Esto que ha hecho que los esfuerzos para la disrupción hayan bajado y que el costo en general de la innovación haya disminuido, ¿no? ¿Y en qué sentido? En que quizás antes para ustedes poder innovar o lanzar algo teníamos que hacerlo desde un corporativo, trabajar con los gobiernos, con los reguladores, y ahora lo que hemos visto a nivel global es que estudiantes de universidad que siguen estudiando, que deciden emprender con una idea desde su garage, ya sea en Argentina o en Silicon Valley, están realmente lanzando nuevas tecnologías e incluso innovaciones disruptivas, ¿no? Y eso ha sido posible también gracias al tema tecnológico y digital. De hecho, vemos que muchas de estas, así como Alibaba en China o Uber en Estados Unidos y ahora a nivel global y lo mismo con Airbnb, pues han habilitado su negocio, su modelo de negocio basándose en la tecnología y respondiendo rápidamente a todas estas tendencias que han surgido recientemente. Entonces, hablábamos de que esta velocidad de cambio viene por tres aspectos. El cruce de tecnologías, como vimos ahora. El segundo es el cruce de tendencias. Y para ello me gustaría hablarles un poco de qué es una tendencia. Las tendencias, como sabemos, son esas señales que marcan el camino del futuro. Suelen estar impulsadas por las necesidades de las personas y capitalizadas actualmente por la nueva tecnología. Ejemplo que vimos, ¿no? Uber no solamente buscó satisfacer una necesidad que era la del transporte, pero en muchos países emergentes, tanto de Latinoamérica como de otras regiones del mundo, ha funcionado porque también
satisface otro tipo de necesidades, por ejemplo, el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de costos, ¿no? Que era una necesidad básica que se percibía en el mercado. Las tendencias además son oportunas, pero también son persistentes, ¿no? Y si podemos pensar en una tendencia que quizás hace años era algo disruptivo y que podíamos ver, podría ser el blockchain, ¿no? Antes veíamos que, perdón, sí, podría ser el blockchain. Hablábamos de que pues era algo que todavía quizás no estaba tan inculcado en nuestra operación y hoy en día vemos que es cada vez más una realidad las eficiencias que se pueden lograr a través de ella, ¿no? En tercer lugar, las tendencias siguen evolucionando imparablemente desde su origen y quizás comenzamos con una pequeña prueba de buscar satisfacer esta tendencia, pero después vemos que se siguen desarrollando, ¿no? Un ejemplo aquí quizás podría ser los autos o los coches automanejables, ¿no? ¿Ustedes creen que esta era una tendencia en los años 50? Pues en realidad no era una tendencia que se veía, pero sí que no era algo que estábamos viendo ya en ese momento, pero sí que se veía una oportunidad hacia el futuro. Y en realidad desde 1950 los ingenieros de GE han estado trabajando en prototipos para poder conseguir un automóvil que se pueda manejar solo, ¿no? Ahora sí que lo vemos mucho más cercano y quizás lo vamos a poder ver materializado en nuestros países en un corto plazo, pero la realidad es que es algo que ha llevado bastante tiempo de desarrollo. Finalmente, las tendencias, algo importante es que se materializan como una serie de puntos independientes que acaban convergiendo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de Tesla. Para que los automóviles de Tesla funcionaran, en realidad, pues fue el conjunto de varios esfuerzos adyacentes, ¿no? Desde poder trabajar el tema de Wi-Fi, el GPS multidimensional, los mapas, también los dispositivos tecnológicos del mismo coche, ¿no? Y este cruce de tendencias puede llegar a generar pues nuevas oportunidades, como hemos estado viendo, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo de dos tendencias que pudieran ser algo más palpable en nuestro día a día. Por ejemplo, el uso de coches compartidos y el uso de vehículos autónomos, ¿no? Cuando estas dos tendencias convergen en sí mismas, podemos ver que quizás pudieran haber oportunidades en que ya no va a haber tantos parkings o tantos estacionamientos como lo había antes, en que a lo mejor el transporte público incluso pudiera ser bajo demanda, como lo suelen ser estos transportes privados, y pudiéramos ver qué oportunidades detectan los gobiernos en ese sentido, y quizás incluso pensar en la industria de seguros, ¿no? Si realmente pudieran buscar modificar su modelo de negocio para adaptarse mucho más a este tipo de necesidades que estamos viendo en el mercado. Así que esto hablando un poco y volviendo a la velocidad del cambio, si la graficamos y lo ponemos de manera gráfica, vemos que, decíamos, ¿no? Es cada vez más rápida y algo que nos ayudaría a ponerla de manera gráfica es pues saber que sería exponencial, ¿no? Y es por eso que ven esta curva creciente de forma exponencial. ¿Qué pasa, sin embargo, con la velocidad en la que están transformándose las empresas hoy en día? Pues en realidad es que vemos que quizás no es tan exponencial, ¿no? Sí es verdad que estamos invirtiendo mucho en seguir desarrollando nuevas capacidades, en adaptarnos a las tecnologías, pero en realidad cuando vemos que hay un cruce entre ambas y en lugar de quedarnos rezagados, realmente podemos buscar agarrar esas oportunidades y disruptir con alguna innovación, pues es en ese momento justo donde se cruzan ambas, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al por qué esta velocidad del cambio es cada vez más exponencial y más rápida, vemos también que se debe a un cruce no solo de tecnologías y tendencias, como vimos ahora, sino también a un cruce de mentalidades o mindsets. Y si nosotros analizamos hoy en día cuántos tipos de generaciones, por llamarlo de alguna forma, pudiéramos tener en nuestra organización, vemos que podrían ser estas personas, ¿no? Desde los baby boomers hasta la generación Z. Y en realidad, este no es un problema nada más generacional. No es un tema únicamente de cómo piensan cada una de estas generaciones de forma distinta. Es un tema también de madurez digital,
de la cultura organizacional, de la curiosidad ante nuevas tecnologías, de un mindset o una mentalidad de crecimiento diferente, donde también la cultura de aprendizaje ha sido diferente, y es por eso que tenemos que buscar estructurar un poco estas ideas para poder identificar cómo impulsar nuestras transformaciones en las organizaciones. ¿Y para ustedes qué implica esto? Pues quizás el nombre del tercer cruce, perdón, estoy viendo el chat, estábamos hablando de un cruce de mentalidades, ¿de acuerdo? Para ustedes lo que decía es que representaría quizás, pues, estar así, ¿no? Teniendo un pie hoy día en seguir impulsando nuestro modelo de negocio, pero a la vez tener un pie del lado derecho puesto en impulsar esta transformación de nuestras compañías. Y como vemos en esta imagen, en esta fotografía, pues es algo que no es sencillo, ¿no? Es verdad que es un reto para nosotros como líderes. Así que, hablando un poco y ligándolo ahora con el tema de Agile y las transformaciones Agiles que están viviendo nuestras organizaciones, también podemos empezar a preguntarnos qué razones han escuchado por las cuales la gente no experimenta más. ¿Por qué la gente no se anima a implementar nuevas metodologías? Si alguien quiere quitar el silencio de su micrófono, compartirnos, o de nuevo el chat puede ser otra opción. Porque siempre se hizo así, gracias Antonella, ¿no? Es muy fácil seguir en nuestra zona de confort, eso es verdad, todos lo reconocemos. Gracias, Diego, por la incertidumbre, a lo desconocido, por el miedo quizás a esa parte de desconocimiento, ¿no? Y efectivamente, como mencionan Antonella y Diego, hay una razón fundamental. Matías, gracias, porque es más fácil ser víctimas que protagonistas, ¿de acuerdo? Es quizás más fácil seguir la línea y no ser esa persona que cambia el rumbo o modifica algo, ¿no? Augusto, tú nos hablas más de por qué no hay incentivos tampoco al desarrollo de nuevas soluciones. ¿Cuáles serían los tips básicos para romper los paradigmas y cambiar el mindset de los líderes de la compañía? Pues justo, Lucas, vamos a estar hablando de qué tipo de habilidades necesitamos desarrollar en las personas. Así que si me das unos minutos, esa pregunta la dejaremos más en el estacionamiento de ideas para poder responderla un poco más adelante. Perfecto. Bien, pues justo algunas de las cosas que ustedes mencionaron y lo que les decía es que es fundamental saber un poco, entender un poco cómo funciona cuando buscamos implementar algo que es disruptivo en la organización, una innovación en la organización. Y es que generalmente tiene que ver con el ratio de conocimiento a hipótesis. Cuando yo les digo, ¿qué creen? Voy a innovar un proyecto nuevo, súper disruptivo, de la cual de 10 elementos que se necesitan conocer, yo hoy día conozco 9 y uno será aquel que estoy tomando una asunción, haciendo una hipótesis. Eso realmente no sería innovación, me dirían, ¿no? Pamela, ¿de qué estás hablando? O sea, tú estás diciendo que conoces 9 de los 10 elementos de ese proyecto, no estás innovando de ninguna manera. Sin embargo, la diferencia cuando estamos buscando innovar o aplicar alguna transformación, alguna sistemática nueva o metodología en la organización, es que generalmente el ratio es al revés. Podemos conocer quizás 1, 2 cosas de cómo va a funcionar y el resto es incertidumbre. Y bien mencionabas, ¿no? Ahora, no sé si fue Diego, ¿no? Diego, tú hablabas de la incertidumbre, lo desconocido. Y es verdad que muchas veces nos pudiéramos sentir así. Cuando estamos buscando aplicar una nueva metodología, cambiar algo en nuestra organización, pues sentimos que estamos siendo lanzados a ese vacío sin poder conocer todos los detalles y controlar al 100% los detalles de estos proyectos. Hola, Pame, ¿cómo estás? Sí. Quería hacerte una consulta. Mira, Dime. hay un dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Que yo creo que realmente las organizaciones
es muy difícil el cambio por eso, moverse del status quo es difícil para las personas. Creo que ese es el principal anclaje que hay en las organizaciones. Totalmente, Diego. Muchas gracias, ¿no? Por compartir. Creo que ese dicho es conocido a nivel internacional. Creo que es algo que podemos ver, como dices tú, en cualquier tipo de organización. Y es verdad bueno, es un poco esa aversión al cambio, esa resistencia al cambio que tenemos como seres humanos, porque en realidad, pues es verdad que nos cuesta trabajo impulsarlo, ¿no? Y bueno, hay muchas teorías de cómo pudiéramos gestionar el cambio. Hoy día no nos vamos a concentrar en eso, nos vamos a concentrar mucho más en ver cómo en lugar de ser estas personas siendo lanzadas al vacío, quizás lo que pudiéramos buscar ser sería estas personas, estos líderes que aseguran y hay una clave importante que hay que identificar y es que en ningún proyecto arriesgado ustedes van a poder eliminar la incertidumbre. En ninguna nueva innovación, la incertidumbre es algo que van a poder eliminar al 100%, porque es parte de esa experimentación. Lo que sí pueden hacer es gestionar la incertidumbre. Y vamos a estar hablando un poco de cuáles son esas habilidades que ustedes necesitan para poder gestionar esa incertidumbre y seguir aprovechando las oportunidades que detectan en el mercado, ¿no? Y por eso vamos a hablar ahora un poco acerca de Agile, ¿no? Un poco acerca de cómo se liga esto con la transformación que está viviendo cada una de nuestras compañías. Y les voy a hacer una pregunta, no sé si alguno de ustedes ha visto algún documental de cómo era antes la innovación cuando se diseñaba un nuevo coche, ¿no? Y esto podemos estar hablando de la época de Henry Ford, donde veíamos que pues comienza el gran auge de la producción industrial de automóviles. Si pensamos un poco cómo era el proceso de diseño de un automóvil, pues era más un proceso en cascada, ¿no? Donde primero se analizaban pues, los requerimientos que se necesitaban, después se evaluaba el diseño, se implementaba ese diseño, después se validaba a modo de que pudiéramos probar, incluso si había algún problema y lo hacían con un pequeño como grupo piloto donde lo probaban. Y por último, pues ya veían qué cambios tenían que hacer una vez que se lanzaba esta innovación en temas de mantenimiento. ¿Cuál era el problema o cuál era un poco el principal desafío que teníamos en este sentido? Pues que quizás era mucho dinero el que teníamos que poner en la mesa o sobre la mesa para poder realmente innovar y lanzar un nuevo diseño en el mercado, como por ejemplo el de un nuevo automóvil, ¿no? Y si hablamos un poco de cómo se medía el éxito antes, pues siempre comenzábamos con una idea, ¿no? Esa idea, después que se obtenía su financiamiento y se le asignaba cierto presupuesto para poderla lanzar. Y después, ¿cómo medíamos el éxito de ese lanzamiento? Pues a través del retorno sobre la inversión o del ROI, ¿no? ¿Alguna vez hicieron este proceso de medición de éxito en sus compañías? Quizás sí, ¿no? Y veo algunas personas validándolo, ¿no? Pero antes de que comencemos, en realidad esto empezó en 1938, que es cuando John Bull Williams lanza o publica su investigación y habla acerca del ROI como una de las principales métricas para medir el éxito en nuestras innovaciones, ¿no? ¿Y cómo era la ejecución a la antigua? Si volvemos un poco a la pregunta que yo les hacía sobre innovar en un automóvil, ¿no? En un coche. Pues primero se identificaba esa oportunidad que pudiera ser del mercado. Después lo que hacíamos era verificar efectivamente el retorno sobre la inversión una vez que se hacían los estudios de pues cuál iba a ser la inversión del proyecto y el posible retorno que iba a tener una vez que lo lanzáramos. Si el ROI era más del 10%, quizás pudiéramos decir que pues era un proyecto exitoso, ¿no? Se le asignaba el presupuesto, la ejecución comenzaba y después parábamos un poco sobre el camino a analizar si, oye, estamos a tiempo todavía, seguimos en presupuesto, no, entonces nos detenemos y vemos qué hacemos. Sí, ok, seguimos trabajando más duro para lanzarlo. Un segundo check, seguimos a tiempo, seguimos dentro del presupuesto, no, paramos. Sí, seguimos trabajando duro. Y al final hacíamos ese lanzamiento y era cuando nos dábamos cuenta si realmente hubiera sido exitoso, hubiéramos fracasado.
sea, básicamente, no sé si han escuchado este término, pero era un post-mortem. Es decir, una vez que hacíamos ese lanzamiento y que pudiera haber fracasado o pudiera haber sido exitoso, era cuando realmente evaluábamos si algo pudiera haber sido diferente en ese camino de innovación o de ejecución. Y volviendo un poco a la línea, en realidad el problema con este enfoque es que el conocer el éxito o fracaso hasta el final era muy arriesgado. ¿Por qué? Porque había mucho dinero puesto sobre la mesa, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que en realidad pudiéramos también tener retos importantes de pérdidas de presupuesto o pérdidas de incluso market share cuando ese lanzado de cuota de mercado, cuando ese lanzamiento era directamente hacia los consumidores, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho de esto es la construcción del Empire State en Nueva York. No sé si alguno conozca la historia, pero en 1929 fue cuando comenzaron con esta construcción. Desde un principio se supo que los deadlines o las entregas eran muy limitadas porque se quería construir lo más rápido posible, un poco por donde estaba localizado, a la mitad casi de Manhattan, en Nueva York, y bueno, pues también por todas las implicaciones que tenía en la zona, ¿no? En la colonia. Así que comenzaron a trabajar a marchas forzadas, y algo que sucedió en un momento es que se sobrepuso el hecho de que los diseñadores seguían trabajando en las maquetas y los diseños en dibujo con la ejecución. Fue la primera vez que se habló de un proyecto de fast tracking, es decir, donde efectivamente el diseño se sobrepuso a la parte de ejecución. Al final, la historia es que terminaron de construir todo el edificio en 18 meses. Hubo días en donde hacían un piso por día, o sea, periodos de tiempo en donde trabajaban a marchas forzadas. Y bueno, la realidad es que al final funcionó. Hay de hecho un documental, si les interesa más conocer acerca de esta historia, de Rick Burns, donde habla un poco sobre el detalle de cómo fue esta construcción en Nueva York. Y bueno, en realidad algo que me gusta de esta historia es que hay muchos aprendizajes, ¿no? Porque podemos ver que si hoy en día pudiéramos hablar de diseñar un edificio como el Empire State, por la importancia y la relevancia que tendría, pues tendríamos muchas más formas de hacerlo de forma eficiente, ¿no? Desde con el uso de la tecnología, desde los dibujos 3D, desde las maquetas en 3D, donde podemos darnos cuenta más de estas construcciones. Y bueno, en su momento fue un proyecto arriesgado que salió bien, pero que hoy en día pudiera hacerse de manera muy distinta, ¿no? Y hablando un poco de ello, fue como empiezan a analizar en este caso o este ejemplo, que podían obtenerse ciertas eficiencias en la forma en la cual estábamos trabajando en las organizaciones, ¿no? Y fue en 2001, en Utah, donde un grupo de 17 desarrolladores de software se reunieron para hablar un poco de cuáles eran las mejores prácticas y lanzaron lo que todos quizás conocemos ya como el Manifiesto Agile. El Manifiesto Agile fue esto que lanzaron ellos, y ellos básicamente se enfocaban en decir que pues había cuatro aspectos importantes, 4 valores a trabajar en términos de poder ser más eficientes, ¿no? Vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero simplemente por hablarles un poco de que este manifiesto fue lanzado en ese momento, en 2001, sin embargo, ha habido muchas metodologías, muchas nuevas formas, pero lo que hay que tener en claro todos es que Agile en realidad es un estado mental, es una filosofía de las formas en las que vamos a trabajar. Este decreto en el manifiesto hablaba de 4 valores, y vamos a hablar ahora mismo de cada uno de ellos. El primero habla más de las interacciones y los individuos. El segundo habla mucho más de cómo colaboramos con los consumidores y los clientes finales. El tercero habla de tener todo capturado en software y no en documentación extensiva que nos haga más lentos y ralentice el proceso de innovación o el proceso en nuestras compañías. Y por último, la forma en la que respondemos al cambio, ¿no? Que nos dábamos cuenta que no era eficiente la forma en la que hacíamos. Imagínense ustedes que alguien hubiera querido cambiar algo en el Empire State, en esa construcción que se hizo en tiempo récord. Hubiera sido muy difícil realmente conseguir un cambio, ¿no? Y es por eso que esta metodología nos permite responder mejor al cambio.
Los elementos Agile también están basados en 12 principios que ahora entraremos también en el detalle, y finalmente hay distintas metodologías, es decir, quizás ustedes habrán escuchado hablar del modelo de Kanban o el modelo de Scrum, son diferentes metodologías, pero todos están basados en los mismos principios y en los mismos valores de este manifiesto que fue lanzado en su momento. Hablando de los valores, decíamos que el primero habla un poco más acerca de las personas y las interacciones, es decir, priorizar un poco cómo la gente trabaja e interactúa sobre los procesos y las herramientas y la sistemática en las organizaciones. El segundo habla más sobre un software funcionando, sobre una documentación extensiva. Decíamos que ellos hablaban un poco de cómo apalancarnos en la tecnología, donde pudiéramos reunir esa información y después poder consultarla de manera más eficiente, a tener una serie de documentos extensivos que no pudiéramos tener de manera concisa o concreta en ningún lugar. El tercero habla de la colaboración con el cliente, sobre la negociación de los contratos, es decir, no simplemente apegarnos a lo que tengamos en un contrato, sino buscar co-crear algunas de estos lanzamientos o innovaciones con los clientes directamente, ¿no? Y por último, la respuesta frente al cambio, ¿no? Sobre un cambio, no seguir un plan específico y no poder tener un margen para cambiar, sino todo lo contrario. Si estamos viendo y probando y experimentando poco a poco eso que queremos cambiar en la organización, pues podemos después cambiar también un poco el rumbo de nuestro proyecto, ¿no? Estos son los 4 valores, y los 12 principios del manifiesto Agile son simplicidad, es decir, tratar de ser siempre mucho más simples, y creo que es algo que podemos ver en la forma en la que se trabajan. La entrega rápida, la colaboración, el acoger los cambios, una comunicación más eficaz, los KPIs basados en valor, el ritmo y la estabilidad que podemos tener, los equipos autónomos, la excelencia operacional, siempre primar eso sobre cualquier otro aspecto, y la satisfacción del cliente, ¿no? El cliente en el centro de todo lo que hacemos como uno de los principales principios. El empoderamiento de los equipos, ya que como líder tampoco puedes buscar microgestionar todo y hacerte cargo tú solo, y mejoras continuas en la ejecución, que esto se da mucho también a través de cómo damos retroalimentación y somos capaces de aplicar algo inmediatamente. Diego me pregunta en el chat si pudiéramos dar algún ejemplo de personas e interacciones sobre procesos. Pues aquí básicamente ellos se dieron cuenta, Diego, que el priorizar más cómo el aspecto cultural de las empresas era más importante que solo fijarnos en qué sistemáticas y procesos impulsamos. Porque, de nuevo, como veíamos en el porcentaje que les mencioné al inicio, o sea, el 52% del problema para ejecutar una metodología Agile no viene porque los procesos no sean claros o la sistemática no sea clara, ¿no? Estamos ahí acompañados de sistemas y procesos y herramientas claros. El problema más viene en la cultura, es decir, en cómo las personas interactúan y cómo realmente trabajan para poder aplicar esa metodología. Y básicamente eso fue lo que ellos se dieron cuenta, que era importante priorizar más las interacciones entre las personas y no tanto los procesos y la sistemática. ¿Sí? Bien. Y bueno, si la comparamos un poco la ejecución tradicional versus la ejecución ágil, podemos ver que en realidad pasamos de esta forma más tradicional en donde obteníamos requerimientos, diseñábamos, implementábamos, validábamos y después revisábamos el mantenimiento, a cambiar a esta forma de loops, ¿no? O esta forma de realmente regresar y hacer estos sprints sobre nuestro proyecto, ¿no? Donde sí es verdad, tenemos requerimientos, hacemos un diseño, implementamos, probamos, entregamos, y esto es solo una mínima parte del proyecto. Y después lo dividimos en varios sprints para poder realmente ir testeando nuestras asunciones, nuestros procesos, ¿no? Por eso es verdad que es importante que un proyecto ágil se divida en varios hitos marcados por estos sprints donde vamos a poder hacer esas pruebas continuamente. Y de hecho, si analizamos un poco los beneficios, podemos ver que algo importante es que un proyecto Agile versus un proyecto tradicional nos da más visibilidad de ver cómo están funcionando las cosas, nos da una mayor adaptabilidad a cambios que pudieran surgir en el tiempo, también busca dar mayor valor al cliente
en un menor tiempo, es decir, cambiar un poco esa forma de la curva exponencial. Y algo importante, y creo que el principal aprendizaje de esto es que nos ayuda a gestionar el riesgo, ¿de acuerdo? Con una ejecución tradicional, el valor al cliente llega hasta el final del proyecto, cuando el riesgo ya es máximo, porque ya hemos invertido esfuerzos, tiempos, recursos. En la ejecución ágil es completamente diferente, ¿no? El riesgo se va mitigando en cada contacto con el cliente, en cada validación que tenemos, en cada testeo que hacemos. Y ese valor es entregado al cliente desde un primer momento, desde una instancia al principio, donde vamos también clarificando expectativas de que, mira, esta es una primer parte de cómo vamos a ir trabajando juntos. Y vamos a entrar en el detalle más adelante de qué es un producto mínimo viable, que es la forma en la que se trabaja con la metodología ágil. Si hablamos de metodologías, este es un gráfico que nos muestra cuáles son las distintas metodologías, habrán escuchado de algunas de ellas. Es verdad que Scrum, como pueden ver en este gráfico, es aquella que representa un mayor porcentaje de aplicación en las organizaciones el día de hoy, es la más conocida y bueno, también es quizás donde hay mucho más expertise ahora mismo en temas de metodologías ágiles. Y hablando un poco de la historia y regresando al ejemplo que vimos de el Empire State, vemos que algo importante de la metodología Agile es que finalmente lo que nos ayuda es a minimizar el riesgo y aumentar el aprendizaje para realmente poder innovar y poder aplicar mejoras continuas en nuestra organización pues de manera más ágil. Lucas pregunta, ¿cómo trabajas la cultura ágil con el equipo operativo? ¿Es viable? Sí. Y creo que va mucho de la mano con cómo ustedes como líderes tienen que demostrar ciertos comportamientos y habilidades que son fundamentales. Y va justamente, me has dado la transición perfecta para hablar de estas habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades del líder ágil? El primero que todo es poder comunicar esa obsesión por el cliente. Es decir, a mayor valor podamos compartir con nuestros clientes desde un principio, es mejor. Y esa es un poco esa filosofía de poder colaborar constantemente con el cliente, uno de los principios fundamentales para poder darles un poco de este valor antes, lo más rápido posible. La segunda parte, y creo que es fundamental que también nosotros ahí cambiemos nuestra mentalidad, es la parte de experimentación y aprender, donde podamos inculcar en nuestros equipos la importancia de hacer pequeños experimentos. Si fallamos, no pasa nada, era un experimento y qué bueno que nos dimos cuenta en este pequeño experimento en que a lo mejor no pusimos tanto presupuesto a fallar en todo el desarrollo de alguna innovación, ¿no? Impulsar la creatividad, buscar que propongan ideas. Al final de cuentas, ellos están en la parte operativa, en el día a día de la sistemática. Quizás tienen una perspectiva diferente que nadie ha escuchado y es motivar un poco ese pensamiento lateral y divergente que puedan tener. Colaborar, ¿no? Y creo que aquí habla mucho del tema, también quizás podemos decir que es un tema importante, hot topic en los últimos años, ¿no? El tema de inclusión y diversidad, donde si buscamos colaboraciones de distintas áreas funcionales con distintos expertise, también podemos tener una organización mucho más ágil. Inspirar, donde busquemos siempre motivar a las personas hacia esa visión de revolucionar la forma en la que trabajamos con un plan mucho más ejecutable. Y por último, uno fundamental es la parte de empoderar al equipo. Eliminar algunas barreras que existen hoy en día y yo como líder ser mucho más ese guía que ellos necesitan y no tanto, como decía, microgestionar todos los detalles para que realmente estén aplicando correctamente la metodología. Y de nuevo, como todo cambio, es un proceso. Es un proceso que yo hoy tengo que empezar probando, experimentando de una forma más controlada a través de quizás algún proyecto más pequeño y después ir permeándolo en la manera de trabajar para que realmente se quede como la forma en la que queremos trabajar. Bien, pues creo que he hablado yo bastante ahora y lo que haremos es que queremos que practiquen un poco con cómo tomarían decisiones respecto a algunas momentos o situaciones que pudieran enfrentar en sus organizaciones. Así que hemos hecho una pequeña simulación de desafíos o momentos. Solo quiero, por favor, que tomen en cuenta que esta es una
una situación simulada donde hemos hecho un balance entre esa realidad que viven ustedes en sus organizaciones y la simplicidad. He también tratado de poner estos momentos, hablar sobre organizaciones mucho más genéricas para no poder entrar en el detalle de cada una de las suyas, sabiendo que son pues el top de compañías de supply chain en Argentina. Así que simplemente con su experiencia solo les diría, tomen la información que están leyendo en cada uno de los escenarios y traten de discutir en equipo y responder cómo lo harían en la vida real, sin ir mucho más allá de la información que tienen disponible. Así que, ¿cómo lo haremos? Pues los siguientes pasos son los próximos. Primero, los vamos a dividir en microsalas, donde los vamos a mandar a responder 3 escenarios, y la idea es que primero lean el escenario, reflexionen sobre cómo lo harían en la vida real, verán que vienen unas opciones y van a elegir qué opción harían en la vida real, ¿de acuerdo? Y simplemente tienen que seleccionar su decisión. Después volveremos a esta sala a hablar un poco sobre los principales aprendizajes de estos 3 escenarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una plataforma que se llama Mentimeter. No sé si algunos ya lo conozcan. Lo que les pediría es que por favor tomen una fotografía si quieren entrar con su dispositivo móvil de este código, y si no, la otra opción que tienen es entrar a www.menti.com y meter el código 47332326. Otra opción más que les voy a dar para entrar a aquellos que quieran entrar a través de la computadora es que les voy a copiar este código en el chat para que simplemente puedan clicar sobre él y les lleve a la plataforma. Ay, perdón, Lucas, te lo envío a ti en privado, lo mando a todos. Listo. Entonces, les pido por favor entren. Y ahora Agus, por cierto, Agus no sé si ya la conocieron del día de ayer, pero es nuestra operadora estrella, así que ella nos va a dividir en microsalas y yo estaré entrando a cada una de sus salas para que puedan ver los escenarios y puedan discutir qué opciones harían y cómo responderían ante esto, ¿de acuerdo? Vamos a tener aproximadamente 20 minutos para los 3 escenarios, así que les pido por favor, 15 minutos para los 3 escenarios, 5 minutos por escenario para que puedan medir su tiempo y logren responder los 3 en esos 15 minutos, ¿les parece? Así que, Agus, si nos envías, por favor. Dale, ahí voy. ¿Qué tal? ¿Cómo fue estos 3 escenarios o desafíos que enfrentaron y la discusión sobre todo? Interesante los planteos. Sí, muy bien. Sí. Pues vamos a justamente discutir cada uno de ellos para entender cómo se relacionaba un poco con estas habilidades que veíamos de los líderes ágiles. Así que comencemos, si les parece, con la primera situación que enfrentábamos. La primera situación, por hacer un resumen rápido, porque sé que quizás al leer los otros 2, que eran bastante largos, podíamos perder un poco de vista este primero. Así que, bueno, básicamente hablábamos de una nueva oportunidad donde alguien del comité de dirección se les acerca y les dice que cambien sus prioridades porque detecta una oportunidad importantísima en el mercado. Ustedes tenían 3 opciones. La primera, ver si añadían al equipo esa nueva carga del trabajo, sabiendo pues que puede tener una implicación en su balance de vida, pero tampoco vamos a quitar nuestras prioridades actuales, ¿no? Hay que responder al mercado con rapidez y esta es la forma en la que tenemos. La opción B, no cambiamos prioridades, pero investigamos en nuestro tiempo libre o en nuestros tiempos adicionales la oportunidad para ver si hay algo de valor para el cliente y quizás la hagamos en un futuro, ¿no? Pero no cambiamos nuestras prioridades. Opción C, asignamos a uno de nuestros equipos a esta tarea y quitamos una de las prioridades que ya teníamos sobre la mesa. Y bueno, si vemos un poco sus respuestas, esto fue lo que eligieron. Vemos que una persona se fue por la opción A, de agregar esa carga de trabajo, y hay un empate entre asignarlo a uno de nuestros equipos o no cambiar prioridades. ¿Quién eligió la C y nos quiere contar un poco por qué de esta decisión? Hola. Hola, Guillermo. Guillermo.
Sí. Pues la C, nosotros elegimos la C. Bien. Nosotros dijimos, bueno, si queremos trabajar dentro de la metodología ágil, no tenemos que, si tenemos una información del mercado, la tenemos que aprovechar. Entonces tenemos que trabajarla. Pensábamos que no poner todos los esfuerzos, porque tampoco sabemos ni los costos de un cambio de otro, ni sabemos, pero con la información que dijimos, bueno, lo escuchamos y lo trabajamos. Compartimos, dejamos un poco de los recursos que teníamos para el trabajo que veníamos haciendo y sacamos parte de los recursos y los asignamos al equipo la nueva información para que la investigue y avance. De acuerdo, gracias Guillermo por contarnos un poco esa racional para la toma de decisiones. Estoy curiosa por saber alguien que haya elegido la opción B. ¿Por qué decidieron que no era momento de redefinir prioridades, a pesar de que, como comenta Guillermo, ellos definieron que las prioridades son las que son, pero que efectivamente cuando estás viendo una oportunidad de mercado, pues ser ágil significa repriorizar algunas de los aspectos que tenemos en nuestro negocio? O sea, nosotros lo interpretamos igual que él, pero en vez de poner a alguien del equipo, fuimos por nosotros mismos. O sea, capaz la evaluación fue decir, bueno, no, las prioridades siguen siendo las mismas, pero vemos una oportunidad y arrancar nosotros y decir, bueno, empezar a investigar y ver si realmente es una oportunidad y a partir de ese momento ya de pasarlo a parte del equipo que tenemos. Capaz no fue el mismo pensamiento, pero no directamente poner aparte del equipo, sino arrancar por nosotros y ver si, antes de mover el equipo, decir, bueno, arranco yo y veo si realmente es una oportunidad. Muchísimas gracias, Diego. Y creo que esa era una de las claves de la opción B, ¿no? El saber que no es que estás diciendo no un absoluto, sino que vas a revisar y tú mismo como líder te vas a meter después a profundizar, a investigar un poco más acerca del valor de esta oportunidad, pero sigues protegiendo un poco las prioridades de tu equipo en el corto plazo, ¿no? Y es que una de las claves del líder ágil es que tenemos que estar mucho más preparados para escuchar un no, y también un ahora no. No significa que no lo voy a hacer después, pero ahora no puedo modificar o repriorizar lo que estoy trabajando, mi negocio, porque al final eso va a tener un impacto negativo, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de priorización, en realidad sabemos que priorizar es una disciplina que nunca para, ¿no? Es una que el equipo directivo siempre va a emplear periódicamente para evaluar nuevas ideas, para evaluar el valor de esas nuevas ideas y la relevancia que pudiera tener en el mercado, pero sobre todo una priorización implacable es clave para ganar esa velocidad en el mercado, minimizando las distracciones y también manteniendo a los equipos centrados en las prioridades que ya hemos definido en un inicio. Así que en este caso, la opción B era un poco más alineada a las capacidades del líder, a aquellas habilidades del líder ágil. Y de hecho, si leemos un poco más a detalle, un líder ágil va a ser aquel que va a determinar si el producto final tendrá un efecto positivo, pero también en el cliente primero, como decíamos, esa obsesión por el cliente en primer lugar, pero también en la compañía como parte de un segundo lugar. También determina si la idea encaja con las prioridades existentes y reflexiona usando los datos para tomar decisiones alineadas a esas prioridades, ¿no? Se respeta sobre todo el proceso de priorización y, de nuevo, sí se está abierto a nuevas ideas y cambios que pudieran haber, sin embargo, no eliminar una de tus prioridades dentro del negocio por traer una nueva que todavía no tenemos mucha data de si pudiera ser, ¿no? Veíamos que en este caso era la percepción, sí, de un líder del comité de dirección, pero no había mucho más data de que pudiera ser relevante efectivamente para el mercado, ¿no? Segundo momento que enfrentaron, problemas con un nuevo lanzamiento. Estaban trabajando con la metodología ágil y haciendo mejoras incrementales, lo que afectó otras áreas que ahora requieren formación continua sobre nuevas funcionalidades. Opción A, reducían el alcance a una región piloto, así solo tienen que formar a las personas de esa región. Opción B, se integraban en la cadencia de formación y acordaban entregas trimestrales. Opción C,
van a lo simple e implementan funcionalidades que no requieran formación. Y vamos a ver sus respuestas del desafío 2. Y al parecer, la mayoría ha optado por la opción C. ¿Quién nos quiere platicar un poco de por qué? ¿Por qué ir a lo simple? Implementar funcionalidades que no requieran más formación. Y porque es un cambio y ese cambio es duro, no es fácil de implementar. Esos cambios a veces en las personas o en la funcionalidad de proceso son cambios difíciles de lograr. Nosotros lo que pensamos también fue que la opción C nos permitía digamos, avanzar y si hay problemas volver con un costo relativamente bajo y fácilmente, digamos, sin molestar ni al mercado ni molestar a nuestra estructura interna. Efectivamente, gracias Diego, gracias Guillermo. Y creo que esa era la clave, ¿no? Que justamente con la opción C hablábamos de tener un MVP o un mínimo producto viable, que es una de las cosas, fundamentales. Pensé que estaba mostrando mi presentación, acá estamos. Es una de las cosas fundamentales en la metodología ágil, ¿no? ¿Qué es este mínimo producto viable? Pues es un producto, es una forma de testear algunas de nuestras hipótesis. Si el producto funciona y está aportando valor al cliente, es algo con lo que podemos seguir. No es una demostración, no es una solamente pieza, ¿no? Es parte de ese diseño total que vamos a tener y es un desarrollo iterativo con nuevas funcionalidades que idealmente pudieran ser intuitivas y que no requieran de mucha formación. En este caso, al irse por la opción C, efectivamente estábamos hablando de que nos enfocábamos en un mínimo producto viable, donde algo importante a recordar es que estos no tienen por qué ser rápidos y con fallos. Es mejor tener uno que quizás tarde un poco más, pero que sea de máxima calidad, porque ese es el estándar que estamos buscando. Un estándar en un mínimo producto viable siempre tiene que ser con la mejor calidad, y en este caso, al apostar por esa parte más simple y irte solamente con esas funcionalidades que no requieran formación, como decía Diego, no es una parte nada más de que vamos a quitar ese proceso de cambio con estas personas y eso nos podría llevar a hacerlo más largo, sino que realmente también nos permitía pues probar un mínimo producto viable de ese nuevo lanzamiento, ¿no? Así que solo para relacionarlo un poco con lo que veíamos esta mañana, a diferencia de cómo se hacía antes, hoy en día primero se hace como una prueba de concepto antes de hacer un prototipo y después de ese prototipo ya se lanza un mínimo producto viable, ¿no? Y eso es parte de la ejecución de la metodología ágil. Hablando un poco de qué capacidades veíamos en esta toma de decisiones, hablamos de que el líder ágil es aquel que guía al equipo a dividir el trabajo en partes más pequeñas para poder ir sacando ese mínimo producto viable y incrementar también basado en las necesidades del cliente. Buscamos también esa reiteración de feedback y retroalimentación para identificar barreras o problemas. Esto no lo tomábamos en esta decisión, pero bueno, es parte de cómo podemos ir creando una mejora continua en la empresa. Y finalmente, crear una cadencia de entregas regular para que los equipos lancen estos productos de alta calidad, de forma incremental y con una frecuencia establecida. Versus el líder que no es ágil, que quizás pues va a lo grande con las entregas, también prioriza basándose únicamente en los beneficios de la compañía y monitoriza los KPIs tradicionales, ¿no? También manteniendo al equipo siempre centrado en el proyecto sin ayudarles a quizás hacer esa conexión más con la visión global y la estrategia de la compañía. Tercer y último momento crítico que enfrentábamos era cuando testeábamos un nuevo producto y el resultado de uno de los tests era que el mercado potencial era un 50% más pequeño de lo que debería ser para que el proyecto fuera viable. Aquí teníamos dos opciones. Opción A, dejaban continuar a pesar de esta información que tenían. Opción B, cesar el proyecto. Y aquí vamos a ver sus decisiones. Parece ser que estuvo reñido, pero la mayoría ha optado por cesar el proyecto. ¿Quién nos quiere contar por qué?
¿Por qué cesar el Bueno, proyecto? acá en realidad, cuando vimos dos opciones, dijimos, bueno, va a ser más fácil ponernos de acuerdo. y estuvo más reñido, tal cual como muestra la imagen en el grupo. Básicamente consideramos que a veces también hay que ser ágil en saber soltar, ¿no? No en persistir. Igual, obviamente no está en el contexto, también dependía mucho si teníamos otras cosas en que reenfocar el equipo o no, por supuesto, o si no tenés algo en que hacer que el tiempo de tu equipo valga, no estaba mal la idea de seguir tratando de probar algunas alternativas. Evaluando todo eso y sabiendo que había un primer tiempo de trabajo en aprender de esa falla, aprender por qué no vimos esto antes o por qué no saltó antes para próximos proyectos, nos terminamos inclinando por la de cesar el proyecto, dado que pareció un hecho que ya realmente 50% más abajo era un número importante. De acuerdo. Muchísimas gracias, Cristian. Y sí, efectivamente, esta opción B, a pesar de lo duro que parezca hacer esta decisión como líder, era la más alineada a un líder, a las decisiones que toma un líder ágil, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las filosofías que tenemos dentro de la metodología ágil es que, a diferencia de esa ejecución tradicional versus la ágil que veíamos esta mañana al inicio de la sesión, una de las cosas importantes es poder hacer este loop de testeos, ¿no? Donde no solamente testeamos, pero también en esos testeos nos damos a la tarea de identificar si después de que desarrollamos una oportunidad que detectamos, ideamos posibilidades, refinamos y fortalecemos la idea, identificamos suposiciones clave y después diseñamos estos testeos, algo fundamental es esta fase de experimentación, donde lo que va a suceder es que a través de los sprints, yo voy a poder testear las suposiciones que quería a través de los mínimos productos viables que defina y aquí es donde tengo que tomar la decisión de, oye, acelero y sigo con el desarrollo de esto, redirecciono porque algo falló y tenemos que ser capaces de cambiar para poder aprovechar la oportunidad o cesamos, ¿no? Si estamos viendo que no funciona, y en este caso, como bien mencionaba Cristian, pues era una data bastante dura, ¿no? El 50% no iba a funcionar. Entonces, es verdad que la mejor opción era pues tomar la decisión de cesar, ¿no? Y algo importante es que esto lo vamos a hacer durante cada uno de los testeos que tengamos en los sprints para finalmente poder, ya si seguimos adelante con el proceso, pues que el último lanzamiento ya sea validado varias veces y podamos haberlo refinado en caso de tener que modificar algo. Y eso es lo que llamamos a una disciplina experimentada, ¿no? Y quizás aquí, si ustedes ven esta imagen, podrían decir que, bueno, es una persona que parece ser que fracasó con su experimento, pero en realidad es no ver esta experimentación y estos fracasos como tal, como un fracaso, sino más bien buscar el aprendizaje de eso y poder ágilmente aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? Volviendo un poco a las competencias del líder ágil, es el líder que va despacio, va a ir probando para después poder acelerar, reconociendo que esa inversión hay que irla haciendo a lo largo del tiempo. Establecemos también el contexto del proyecto o iniciativa y se asegura que todas las partes estén alineadas. Es un poco la parte de colaboración y comunicación. Identificamos un responsable claro de cada uno de los resultados de los testeos que estemos haciendo. De nuevo, esa es la parte de empoderar a su equipo. Y por último, incluimos un número limitado de líderes clave en esta iniciativa para poder acelerar los resultados, ¿no? Esa es una de las claves fundamentales. Y bueno, quedándonos solo 4 minutos, sé que ha sido una sesión intensa, sé que no los he dejado descansar, sé que también les di mucha información, así que si tuvieran que llevarse 3 cosas del día de hoy, de esta sesión, me gustaría que la primera fuera que transicionara a una cultura agile sin tener una cultura adecuada en la compañía, no va a cambiar las formas de hacer las cosas. Tenemos que primero trabajar con la mentalidad y los comportamientos de la gente para poder aplicarla de manera exitosa. En segundo lugar, para ustedes ser un líder ágil implica poner en práctica esas 6 habilidades que veíamos y que es el marco de las decisiones que deberíamos de estar tomando. Pudimos experimentar con 3, pero la realidad es que hay muchos más momentos en nuestro día a día donde podemos mostrar estas habilidades de líder ágil. Y por último,
son ustedes los que están en esta sala hoy en día, los que realmente pueden hacer esta transformación realidad si buscamos impulsar estos comportamientos y habilidades de líder ágil. Por resumirlo rápidamente, ¿cuáles son? Pues esa obsesión por el cliente como la número 1, la experimentación y aprender de esa experimentación como el número 2, impulsar la creatividad y las ideas divergentes como la 3, colaborar y tener mucho más, buscar más la colaboración interdisciplinaria en sus compañías, inspirar a través de una visión revolucionaria y un plan ejecutable, y por último, empoderar al equipo, ¿no? Para que sean ellos quienes lo puedan llevar a cabo y realmente se sientan empoderados y motivados por esta metodología. Así que como reflexiones finales, yo les diría que piensen primero qué tan preparada está su cultura en cada una de sus organizaciones, y en segundo lugar, que traten de identificar, ok, ahora que he hecho este assessment o análisis de dónde estamos hoy como empresa, ¿qué puedo hacer yo como líder diferente para empezar a impulsar esta cultura ágil? De estos 6 capacidades y de los comportamientos que empezamos a ver, pues, ¿qué puedo yo empezar a implementar desde ya para poner en marcha una metodología ágil en mi organización? Y sin más, les doy las gracias por haber estado aquí. Les dejo ahí mi información de LinkedIn por si me quisieran agregar y podamos seguir en contacto. Y también si necesitan que les envíe esta presentación, voy a revisar para podérselas hacer llegar y que puedan tener tanto las capacidades como los comportamientos ya en sus bandejas de correo. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos 1 minuto todavía. No, solamente decirte gracias, muy buena la presentación de mi parte. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Pamela, yo sí tengo una. Dime, si hay Cristian. un segundito, sé que queda muy poco. ¿Cómo ves a los gremios actuando en este tipo de escenarios, ¿no? ¿Y te refieres un poco a la resistencia que pudiéramos observar por parte de ellos? Sí, justamente porque están atados a una masa crítica y a un convenio, ¿no? Y a funciones, por decirlo así. Claro. Mira, yo te diría que, decíamos desde un principio, ¿no? Esa resistencia siempre la vamos a ver, pero es comenzar a trabajar con un poco ese cambio de mentalidad en ellos y que pudieran ver los beneficios quizás implicados en poder cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Sé que es difícil, pero en realidad tú no vas a lograr un cambio de comportamiento en ellos si no logras primero ese cambio de chip o de mentalidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Y les dejamos en el chat el link a la sala plenaria porque hay que volver ahí. Van a tomar un break de 10 minutos y luego seguirán. Así que nos vemos allá. Muchas gracias.